Venga, pues buenas noches a todos y a todas. Comparezco ante todos vosotros después de que el rey Felipe VI me haya propuesto intentar formar gobierno y después de que el presidente del Congreso me lo haya anunciado personalmente y luego públicamente en la rueda de prensa que ustedes han tenido a bien cubrir. En primer lugar, me gustaría reconocer y agradecer de corazón al jefe del Estado su exquisita labor durante la doble ronda de consultas que ha realizado durante estas semanas. Y también quiero agradecerle, de modo particular, la confianza depositada en mí y, por extensión, en el Grupo Parlamentario Socialista. Así que les anuncio solemnemente que el Grupo Parlamentario Socialista y yo mismo vamos a asumir esa responsabilidad y vamos a intentar formar gobierno. He dicho responsabilidad, he dicho deber, y me ratifico en ello, porque la democracia española tiene que resolver la elección del presidente del Gobierno por un Congreso mucho más plural y complejo. Así que todas las fuerzas del cambio estamos llamados a entendernos para que ese cambio se haga realidad. He criticado públicamente, y lo quiero hacer de nuevo hoy, la espantada del señor Rajoy. El Partido Popular, que es la primera fuerza política después de las pasadas elecciones generales del 20 de diciembre, ha renunciado a la tarea por la que 7 millones de españoles y españolas les confiaron su voto, y es la de formar gobierno. El señor Rajoy, en su rueda de prensa, ha tratado de justificar una vez más su escapismo en que no tiene el suficiente apoyo que le permita gobernar y también ganar la investidura. Pero es evidente que desde la misma noche del 20 de diciembre, en que reclamó, por cierto, su derecho a gobernar, el señor Rajoy no ha hecho ningún esfuerzo para ganar los apoyos necesarios. Así que la nula capacidad del acuerdo que tiene el Grupo Popular, la aversión por el diálogo de su máximo dirigente, ha sumido a España en una situación de bloqueo institucional durante más de un mes, y el Partido Socialista está dispuesto a sacar a España de esa situación de bloqueo en la que la ha sumido el señor Rajoy. El Partido Popular es una fuerza política importante que representa a millones de españoles y españolas, y quiero decirles que merecen todo mi respeto y siempre van a tener la mano tendida del Partido Socialista para los asuntos de Estado, ya sea los asuntos vinculados con el terrorismo, ya sean los asuntos vinculados con el desafío soberanista en Cataluña. Pero creo que el Partido Popular es víctima del inmovilismo y el tacticismo de sus dirigentes, unos dirigentes que están acorralados por los continuos casos de corrupción que afectan a su organización. Soy de los que cree que la necesaria regeneración que piden los españoles a la clase política, a los partidos políticos, necesariamente pasa por la regeneración del Partido Popular. Y esa regeneración solamente va a venir de la mano de un Partido Popular en la oposición. Así que, como les he anunciado, el Partido Socialista asume su responsabilidad con España. Asume su responsabilidad con España y los españoles, en primer lugar, para que los ciudadanos de nuestro país tengan un gobierno después de más de 40 días de las elecciones generales. Y segundo, para gobernar desde el diálogo y con las políticas en beneficio de la mayoría. Así que me gustaría trasladar, en primer lugar, un mensaje de confianza a los españoles y a las españolas. Confianza porque España sabe y puede gobernarse desde el diálogo y la moderación, impulsando políticas progresistas y reformistas. Los resultados de las pasadas elecciones generales abren un nuevo tiempo político en España. Esto es indudable. Con un Parlamento con más de 2 fuerzas políticas con peso específico. Es un nuevo periodo en la política española con nuevas dinámicas, con nuevos problemas que requerirán también nuevas soluciones. Yo pertenezco a una nueva generación de políticos que debemos entendernos y propiciar alianzas. No ya entre nosotros y entre los distintos partidos políticos, sino también entre todas las generaciones de españoles y españolas, porque todos los ciudadanos deben tener la cabida, mejor dicho, en el proyecto de cambio, independientemente de la edad, la condición, la ideología y del partido al que hayan votado. Lo contrario no sería no solamente injusto, sino que estaría condenado al fracaso. El cambio debe ser para la mayoría de nuestros conciudadanos o no será. Así que quisiera dejar claro que la formación de gobierno para mí y para el Partido Socialista no es un fin en sí mismo. Nuestro objetivo son las políticas que pueda poner en marcha ese gobierno. Así que no se trata de sillones, se trata de soluciones. Porque el cambio no consiste en quitar a unas personas para poner a otras. El cambio consiste en poner encima de la mesa políticas distintas
prácticas políticas distintas a las que hemos tenido durante estos últimos 4 años. Así que antes de las alianzas vienen los proyectos, antes de los nombres vienen los programas, antes del con quién viene el para qué. Y yo les anuncio que a partir de mañana mismo me pondré en contacto con todas las fuerzas políticas para impulsar ese gobierno de cambio progresista y reformista que he defendido durante estos últimos 40 días. Mi propósito, en consecuencia, es resolver los problemas de los españoles y las españolas, porque tras 4 años de gobierno del Partido Popular, España se encuentra ante 4 grandes desafíos que tenemos que dar respuesta inmediatamente. El desafío de la falta de oportunidades laborales, el desafío de la desigualdad, el desafío también de la crisis de convivencia que sufre Cataluña y el desafío de la crisis de confianza que sufren también muchísimos ciudadanos para con sus instituciones y, en particular, en la lucha contra la corrupción. 4 desafíos que exigen de soluciones y para la que vamos a tender la mano tanto a izquierda como a derecha. En primer lugar, vamos a buscar alianzas para crear más oportunidades laborales, para crear más empleo. Porque los datos que hemos conocido hoy de la Seguridad Social, con 200.000 afiliados menos a la Seguridad Social, lo que nos dicen es que la política económica actual, la política laboral marcada durante estos últimos 4 años por el Partido Popular, no son suficientes, que podemos hacer mucho más de lo que se está haciendo hasta el momento. De ahí que en el programa que vamos a presentar al resto de formaciones políticas, la primera y principal prioridad que vamos a poner encima de la mesa es la de crear empleo. Más empleo y mejor empleo. Por eso propondremos la creación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, recuperar el diálogo social quebrado durante estos últimos 4 años, un impulso específico a los planes de empleo juvenil, el apoyo a las empresas, a los autónomos y a la economía social. Para crear empleo debemos también consolidar la recuperación económica en nuestro país y que ésta llegue a la mayoría de españoles y españolas, es decir, a la clase media y trabajadora. De ahí que garantizar la estabilidad de nuestras cuentas públicas, controlar el déficit público y también la deuda pública que ha sido desbocada durante estos últimos 4 años van a formar parte de la hoja de ruta y la negociación que tengamos con el resto de formaciones políticas. Así que para ello plantearemos también al resto de formaciones políticas una reforma de nuestro sistema fiscal que defienda a la clase media y trabajadora, que no le suba más los impuestos, que ponga fin a las amnistías fiscales y que luche contra el gran fraude fiscal en nuestro país. Y también para ello vamos a hacer una propuesta de revisar todo aquel gasto superfluo para que no se recorten en políticas sociales y sí recortemos en el gasto superfluo que exista en nuestro país. Propondremos también una transición energética. Propondremos reindustrializar nuestro país. Propondremos vincular muchas de las empresas que se creen y también del empleo que se cree a la lucha contra el cambio climático y la economía verde. Y finalmente, propondremos un gran pacto educativo, también por la ciencia y por la cultura en nuestro país, que convierta las becas en un derecho, que baje el IVA cultural, que defienda la propiedad intelectual y que aporte nuevos planes de retorno de muchos jóvenes científicos que ahora mismo han tenido que emigrar como consecuencia de los recortes perpetrados durante estos últimos 4 años. El segundo desafío es el de la desigualdad. España es el segundo país de la Unión Europea en desigualdad, solamente superado por Letonia. En España hay pobreza. Pobreza de aquellos que no tienen trabajo y pobreza de muchos trabajadores que no llegan a fin de mes. En España la desigualdad y la pobreza quien la sufren sobre todo son las generaciones más jóvenes, nuestros niños y nuestras niñas, los jóvenes de nuestro país. Así que frente a ello lo que vamos a plantear al resto de formaciones políticas es una alianza para la esperanza, que cree un ingreso mínimo vital que acabe con la pobreza infantil en 4 años y que reconstruya el estado del bienestar. Vamos a proponer reactivar la ley de dependencia. Vamos a proponer recuperar la universalidad de la sanidad pública. Vamos a proponer reconstruir el Pacto de Toledo para garantizar la financiación pública de las pensiones de hoy y también las pensiones del mañana. Unas pensiones dignas, unas pensiones libres también de copagos. Y vamos también a plantear extirpar el terrorismo machista de nuestro país. Vamos a plantear un gran pacto social, político e institucional contra la violencia de género. El tercer gran desafío es la pérdida de confianza ciudadana en nuestras instituciones. Vamos a proponer al resto de formaciones políticas un gran acuerdo para la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, porque las instituciones son de los ciudadanos. Vamos a buscar crear normas para que nunca más ningún partido político use en beneficio propio esas instituciones públicas. Vamos a proponer tolerancia cero contra la corrupción y el final también del aforamiento de diputados y senadores.
y la mejora de la calidad de nuestras instituciones con personas de prestigio, independientes, cuando de los organismos constitucionales y reguladores hablamos. Queremos también vincular la financiación de los partidos políticos al grado de democracia interna que tengan esas organizaciones políticas. Por eso vamos a proponer también, en ese gran pacto por la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, que se incluyan las primarias, la limitación de mandatos y la paridad entre hombres y mujeres en las listas y en los cargos orgánicos de esas formaciones políticas. El cuarto desafío es Cataluña, la convivencia que ahora mismo está puesta en cuestión por el secesionismo y el independentismo. Lo primero, que nadie tenga ninguna duda. El Partido Socialista defenderá siempre la integridad de España y el respeto a la Constitución y a la ley. Creo que lo hemos demostrado durante estos últimos 4 años y también yo como secretario general durante estos últimos 18 meses. Pero al igual que decimos con firmeza que tenemos que defender la Constitución española y el respeto a la ley, siempre hemos dicho que con la ley no basta, que hace falta política. Así que hay que poner encima de la mesa soluciones basadas en el diálogo y eso es lo que va a hacer el Partido Socialista. Nuestra propuesta es clara. Tenemos que reformar la Constitución y tenemos que avanzar hacia el Estado federal que garantice la unidad de una España diversa, como proponemos los socialistas. Porque nuestro país necesita reformas. Necesita reformas como la reforma constitucional para abrir un nuevo periodo de progreso, de paz social y de estabilidad política y territorial. La Constitución del 78 ha dado lugar, a nuestro juicio, a los mejores años de la historia política, social y económica de España. Y la mejor manera de defender la Constitución es actualizarla, es reformarla, con el mayor consenso posible, en el que todos, sin exclusión, seamos convocados a construir ese nuevo entendimiento entre españoles. Queremos encontrar, pues, apoyos para reforzar nuestra convivencia como españoles y también como europeos. También en esas negociaciones que vamos a abrir con las distintas formaciones políticas vamos a garantizar todos nuestros compromisos con Europa y recuperar el papel constructivo que tuvo España con gobiernos socialistas en el proceso de integración social europea, avanzando hacia esa unión social, política, económica y a una mejor gobernanza democrática de la zona euro. En resumen, los procesos de negociación que se van a abrir van a tratar de intentar llegar a acuerdos para resolver los principales desafíos que tiene España, que tienen que ver con la falta de oportunidades laborales, es decir, con el empleo, la crisis de desigualdad, la crisis de confianza en las instituciones, vinculado en muchas ocasiones a los casos de corrupción que estamos viendo durante estas últimas semanas, y también la convivencia entre españoles. Y miren, para enfrentar con garantías estos 4 desafíos es necesario el acuerdo de todas las fuerzas políticas del cambio, sin nuevos frentes. Así que yo voy a proponer a todas las fuerzas políticas que abandonen los vetos y hablemos de lo que nos une, del cambio y del progreso. Porque el cambio por el que han votado millones de españoles el pasado 20 de diciembre no es patrimonio de un solo líder ni de un solo partido político. Es el deseo y la esperanza de millones de españoles y españolas. Así que, a partir de mañana vamos a iniciar un camino sereno, cargado de responsabilidad, de principios y de generosidad. Pensemos, y es lo que les voy a decir al resto de formaciones políticas, pensemos en el bien común de los españoles y no en el bien de cada uno de los partidos políticos. El cambio, el progreso, las reformas deben ser la base de ese entendimiento, deben ser nuestros puntos de unión. España se encuentra en una encrucijada, es evidente, pero tengamos confianza porque no es la primera vez que nos hemos encontrado en una encrucijada. En otras ocasiones, los españoles hemos resuelto situaciones complejas amparándonos siempre en lo que nos une, que es mucho más de lo que nos separa. Así que no nos esperen aquellos que buscan una política de frentes. El frentismo es un error. El frentismo solo confronta y divide, separa. El frentismo también, que nunca he practicado contra el Partido Popular, porque escucho a Mariano Rajoy y al Partido Popular criticarme de no dialogar. Al contrario. He dialogado mucho con el señor Rajoy durante estos últimos 18 meses, con escaso éxito. No hay que confundir la alternativa legítima, democrática, que representa el Partido Socialista respecto al Partido Popular con la exigencia de entenderse en los asuntos de Estado, ya sean los asuntos constitucionales o también los asuntos antiterroristas. Y yo, como secretario general, siempre los he practicado, incluso en plena campaña electoral en el mes de noviembre.
Así que el concurso del Partido Popular no es solo conveniente, sino también necesario para afrontar algunas de las reformas que necesita nuestro país. Insisto, somos la alternativa al Partido Popular y, en consecuencia, estamos legitimados para poder construir una alternativa sin el Partido Popular, siempre teniendo en cuenta que en aquellas cuestiones de Estado esperamos que, si el Partido Popular pasa a la oposición, tenga la misma lealtad que hemos tenido nosotros cuando hemos sido oposición. Así que el Partido Socialista asume hoy su responsabilidad y espera que el resto de partidos políticos estén a la altura del momento político que vivimos. Hoy el cambio está más cerca. Un cambio que apueste por la unidad y por el progreso. Un cambio que se construya con diálogo, con acuerdos y con soluciones. Hoy la esperanza de una España mejor está muy viva y yo voy a trabajar sin descanso para que esa esperanza se construya y se convierta en una realidad. Soy muy consciente del desafío que afronto, muy consciente del inmenso honor que representa el recibir este encargo. Sé de las dificultades que entraña. No hay más que escuchar algunas de las declaraciones que hemos visto durante estas últimas horas y semanas. Pero mirad, a lo largo de mi vida y de mi trayectoria política, nunca he olvidado lo que dejó escrito Cervantes, que a cualquier mal, buen ánimo repara. Gracias.